dieron su vida por amor a Jesús. Nos han heredado confianza, entrega y amor. Ejemplo de virtud, valientes caballeros, dispuestos a darlo todo por amor. Mártires de Cristo, hijos de la esperanza. Mártires de Cristo, muestra de la caridad. Hijos de la humanidad, que nos guían a la fe en Dios. Vivieron con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Sufrieron como acto de amor y perdonaron con decisión. Amaron al extremo, su vida ofrendaron, la sangre derramada, frutos dio. Mártires de Cristo, hijos de la esperanza. Mártires de Cristo, muestra de la caridad. Hijos de la humanidad, que nos guían a la fe en Dios. A Dios es la que vale la pena. Esfuerzo, paciencia y entrega, oración y confianza. Dispuestos a vivir, dispuestos a morir, con Cristo que nos da la vida y la salvación. Mártires de Cristo, hijos de la esperanza. Mártires de Cristo, muestra de la caridad. Hijos de la humanidad, que nos guían a la fe en Dios. Mártires de Cristo, hijos de la esperanza. Mártires de Cristo, muestra de la caridad. Hijos de la humanidad, que nos guían a la fe en Dios. Que dieron su vida por amor a Jesús. Muy buen día, mis queridos hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos a este maravilloso espacio de oración, el Santo del Día. Y bienvenidos a esta su emisora virtual católica, Sánate Tú. Una vez más, alegres de compartir con ustedes, nuestros oyentes, y con nuestros hermanos servidores, este hermoso espacio de oración. Les cuento que hoy, 17 de octubre, nuestro Señor nos regala la vida de San Ignacio de Antioquía, un hombre que llegó a la santidad gracias a la valentía con la que proclamaba y defendía la fe católica. No se olviden de colocar sus intenciones y de compartir este link con sus familiares y amigos. No se pierdan ni un solo segundo de este hermoso testimonio de vida de este santo. Sean todos bienvenidos.
Hermanos, un cordial saludo. Les damos la más calurosa de las bienvenidas a este bellísimo espacio, el espacio del Santo del Día, hoy con la vida de San Ignacio de Antioquía, un mártir de la fe. Sin lugar a dudas, esta vida del día de hoy, la vida de San Ignacio, nos va a ayudar a no perder de vista el camino a la santidad, porque es un testimonio de vida maravilloso. Por eso, pues desde ya les invitamos para que dispongamos nuestro corazón, para que estemos atentos a esta lectura, para que vivamos de corazón estas reflexiones, las escuchemos, las llevemos a nuestra vida y realmente permitamos que este espacio del Santo del Día contribuya a nuestro crecimiento espiritual. Bienvenidos. Queridos hermanos, hoy compartimos este testimonio maravilloso de San Ignacio de Antioquía, donde el Señor nos muestra una vez más su amor, su misericordia y su elección. Ven Espíritu Santo de Dios, clamamos tu presencia, aquí, a esta hora, en este día, en este instante, para que ilumine nuestras mentes, nuestro pensamiento, nuestro entender. Abre nuestros oídos a esta enseñanza que nos quieres dar por medio de la vida de San Ignacio de Antioquía. Que también seamos esos hombres y mujeres valientes, que no nos dé miedo proclamar que tú eres nuestro único Dios. Ilumina nuestros labios y danos palabras, así como lo hiciste con San Ignacio, aquel día que el emperador lo tomó preso y le preguntó del por qué no adoraba otros dioses. Y él, como un guerrero valiente, sin miedo a morir salvajemente, le dice que solo hay un Dios, aquel que creó el cielo y la tierra, y que a él solo adoraría. Danos esa misma valentía, Espíritu Santo, para que también nosotros proclamemos que tú eres nuestro único Dios, que nuestro Señor Jesucristo es tu único Hijo, nuestro hermano, y que la Santísima Virgen María es nuestra Madre del cielo. Amén. 17 de octubre, San Ignacio de Antioquía, mártir, año 107. Ignacio significa lleno de fuego. Nuestro santo estaba lleno de fuego de amor por Dios. Antioquía era una ciudad famosa en Asia Menor, en Siria, al norte de Jerusalén. En esa ciudad, que era la tercera del Imperio Romano después de Roma y Alejandría, fue donde los seguidores de Cristo empezaron a llamarse cristianos. De esa ciudad era obispo San Ignacio, el cual se hizo célebre porque cuando era llevado al martirio, en vez de sentir miedo, rogaba a sus amigos que le ayudaran a pedirle a Dios que las fieras no le fueran a dejar sin destrozar, porque deseaba ser muerto por proclamar su amor a Jesucristo. Dicen que fue un discípulo de San Juan Evangelista. Por 40 años estuvo como obispo ejemplar de Antioquía, que, después de Roma, era la ciudad más importante para los cristianos porque tenía el mayor número de creyentes. Mandó el emperador Trajano que pusieran presos a todos los que no adoraran a los falsos dioses de los paganos. Como Ignacio se negó a adorar esos ídolos, fue llevado preso, y entre el perseguidor y el santo se produjo el siguiente diálogo. ¿Por qué te niegas a adorar a mis dioses, hombre malvado? No me llames malvado, más bien llámame Teóforo, que significa el que lleva a Dios dentro de sí. ¿Y por qué no aceptas a mis dioses? Porque ellos no son dioses, no hay sino un solo Dios, el que hizo el cielo y la tierra, y a su único Hijo Jesucristo es a quien sirvo yo. El emperador ordenó entonces que Ignacio fuera llevado a Roma y echado a las fieras, para diversión del pueblo. Encadenado fue llevado preso en un barco desde Antioquía hasta Roma en un largo y penosísimo viaje, durante el cual el santo escribió 7 cartas que se han hecho famosas. Iban dirigidas a las iglesias de Asia Menor. En una de esas cartas dice que los soldados que lo llevaban eran feroces como leopardos, que lo trataban como fieras salvajes y que cuanto más amablemente los trataba él,
con más furia lo atormentaban. El barco se detuvo en muchos puertos y en cada una de esas ciudades salían el obispo y todos los cristianos a saludar al santo mártir y a escucharle sus provechosas enseñanzas. De rodillas recibían todos su bendición. Varios se fueron adelante hasta Roma a acompañarlo en su glorioso martirio. Con los que se adelantaron a ir a la capital antes que él, envió una carta a los cristianos de Roma diciéndoles: por favor, no le vayan a pedir a Dios que las fieras no me hagan nada. Esto no sería para mí un bien, sino un mal. Yo quiero ser devorado, molido como trigo, por los dientes de las fieras, para así demostrarle a Cristo Jesús el gran amor que le tengo. Y si cuando yo llegue allá me lleno de miedo, no me vayan a hacer caso si digo que ya no quiero morir. Que vengan sobre mí fuego, cruz, cuchilladas, fracturas, mordiscos, desgarrones, y que mi cuerpo sea hecho pedazos con tal de poder demostrarle mi amor al Señor Jesús. Admirable ejemplo. Al llegar a Roma salieron a recibirlo miles de cristianos, y algunos de ellos le ofrecieron hablar con altos dignatarios del gobierno para obtener que no lo martirizaran. Él les rogó que no lo hicieran, y se arrodilló y oró con ellos por la iglesia, por el fin de la persecución y por la paz del mundo. Como al día siguiente era el último y el más concurrido día de las fiestas populares y el pueblo quería ver muchos martirizados en el circo, especialmente que fueran personajes importantes, fue llevado sin más al circo para echarlo a las fieras. Era el año 107. Ante el inmenso gentío fue presentado en el anfiteatro. Él oró a Dios y enseguida fueron soltados 2 leones hambrientos y feroces que lo destrozaron y devoraron, entre el aplauso de aquella multitud ignorante y cruel. Así consiguió Ignacio lo que tanto deseaba, ser martirizado por proclamar su amor a Jesucristo. Algunos escritores antiguos decían que Ignacio fue aquel niño que Jesús colocó en medio de los apóstoles para decirles: quien no se haga como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Marcos 9:36. San Ignacio dice en sus cartas que María Santísima fue siempre virgen. Él es el primero en llamar católica a la Iglesia de Cristo. Católica significa universal. Queridos hermanos, después de haber escuchado el testimonio de San Ignacio de Antioquía, le damos gracias a Dios por su fe, por su entrega, por su valentía hasta el punto de entregar su propia vida para no renegar, no renunciar de su fe. Y esto nos mueve a nosotros al tal punto de evaluarnos cómo es nuestra fe en estos momentos. Si mi fe realmente está cimentada en una roca firme o si mi fe tambalea y ante cualquier circunstancia también dudo, flaqueo y soy capaz de renegar. Hoy San Ignacio, a través de su testimonio, nos muestra que debemos realmente ser conscientes en quién creemos, en qué creemos y hasta el punto de no tener miedo porque el Señor nos ha hecho grandes promesas y su promesa más grande de amor es darnos la salvación, la vida eterna. Dios Padre nos ha amado tanto que envió a su Hijo único por nuestra salvación. No se limitó el Señor, no se quedó guardado, sino que nos dio todo por amor. Y nosotros muchas veces no les correspondemos de esta misma manera. Hoy realmente el testimonio de este gran santo me lleva a reflexionar cómo está mi fe. Si digo creer, pero no soy obediente. Porque dice también que solo quien cree obedece y solo el que obedece cree. Entonces realmente debemos ser obediente a eso que creemos. ¿En qué creemos? En la palabra de Dios, en que Jesús está vivo en medio de nosotros y que el Señor nos promete el cielo de acuerdo a nuestras acciones, a nuestra manera de vivir, de actuar, de obrar, de perdonar. Hoy realmente debemos darle gracias a Dios por poder
encontrarnos con este testimonio de no tener miedo de perder la vida. Nosotros nos da miedo muchas veces si de pronto por nuestra fe somos rechazados, si de pronto por nuestra fe no entramos en el círculo social, si de pronto por la fe perdemos amigos, si de pronto por las cosas del Señor somos mirados mal, porque no crean, hermanos, no es fácil el camino de la fe, no es fácil. Muchas veces nuestra propia familia nos rechaza, muchas veces somos burlados, somos eh, quizás criticados porque hemos querido emprender un camino de vida diferente. Y ese camino de vida diferente nos lleva a ser felices. Por eso San Ignacio no tenía miedo, porque su verdadera felicidad ya él la había encontrado. Él sabía que al ser triturado como trigo, dice ahorita el texto, él iba a ser ofrecido a Dios y realmente muere feliz, de la manera más cruel, pero feliz. Y bueno, es uno de los santos por la cual la iglesia se sostiene, por la cual la iglesia es llamada católica, que quiere decir universal, o sea que nosotros todos nos hacemos uno al creer en la misma fe. Por eso, hermanos, es importante que hoy nos evaluemos, que hoy nos comprometamos, que hoy demos ese paso definitivo de poder creer en el Señor, de poder abandonarnos a su voluntad, de poder decirle, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Sé que no es fácil, sé que somos débiles, sé que a medida en que nos vamos abandonando y vamos siendo obedientes al Señor, nuestra fe se va a ver fortalecida, purificada. Por eso es necesario que demos esos pasos de fe, que demos esos pasos de abandono en el Señor, que podamos decirle al Señor, aquí estoy, tómame y quiero seguirte, Señor, sin miedo, quiero anunciarte, quiero realmente testimoniarte con mi vida. Hoy el Señor nos hace esta invitación maravillosa a no perder de vista en qué creemos, a no perder de vista que aunque somos débiles, Él siempre nos sostiene, Él siempre camina a nuestro lado, Él siempre de todo mal saca un bien, porque el Señor es así, hermanos, el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. Y podemos ver que la muerte es el final de todo. Podemos ver que la muerte es una desgracia, pero nosotros los cristianos católicos sabemos que después de la muerte viene la verdadera vida, que la muerte solamente es la puerta para poder entrar a vernos cara a cara con Dios. Por eso nuestros hermanos santos hoy en día sabían y tenían la certeza que al morir se iban a encontrar con el amor, se iban a encontrar con Jesús. Y nosotros tenemos miedo, y ese miedo viene porque sabemos que no estamos preparados. Ese miedo nos da porque nuestro corazón está pegado a las cosas del mundo, a los bienes materiales, al trabajo y a tantas cosas que nos impiden ser libres y actuar con ese total abandono hacia el Señor. Que el Señor hoy nos conceda la gracia de su amor, que nos conceda poder perseverar en nuestro camino de fe, que podamos meditar el credo, en qué creemos, por qué somos capaces de renunciar a todo. Sí, porque nos pueden preguntar, ¿en quién crees? ¿Por qué crees? Creo en el Señor Jesús porque Él es el amor, porque Él es la vida eterna, porque Él me da la verdadera paz y la verdadera alegría que mi corazón necesita. Que por la intercesión de San Ignacio de Antioquía, cada uno de nosotros podamos ser valientes, que no nos importe recorrer caminos difíciles para poder defender nuestra fe, que no nos acorralemos porque hoy el mundo quiere propagar otras doctrinas, porque nuestra fe prevalecerá. Dice la palabra que las puertas del infierno no podrán acabar con nuestra iglesia. Y realmente, hermano, eso me llena de fortaleza y de alegría poder mirar cómo muchos santos entregan su vida y la siguen entregando por el bien de nuestra iglesia.
Que el Señor nos permita perseverar y amar muchísimo más nuestra Iglesia Católica. Dios los bendiga. Me llama nuevamente la atención la valentía de estos hombres y mujeres de Dios que no les importaba entregar su propia vida por cumplir y defender la fe cristiana, y mucho menos por cumplir los mandatos de Dios. Mientras leía la vida de San Ignacio, recordaba también la historia del martirio de 7 hermanos y su madre, cuando aquellos 7 hermanos y su madre no quisieron comer carne de cerdo, ya que en aquella época era pecado. Prefirieron entregar su vida antes de incumplir la ley de Dios, a lo que ellos fueron torturados, pero al igual que San Ignacio, estaban felices de entregar su vida antes de faltar a la ley de Dios y confiados en la resurrección. Esta historia es muy hermosa. La podemos seguir leyendo en la palabra de Dios en los libros deuterocanónicos, en 2 de Macabeos capítulo 7. Bueno, pero igual que en este caso, todos estamos llamados a ser valientes, a no tener miedo de reconocer a Dios como nuestro único Dios, a dejar el pecado, el cual en muchas ocasiones se nos hace tan difícil, ya que nos da miedo el qué dirán, el qué pensarán de mí. Nos da miedo el salir de nuestra zona de confort, el dejar nuestros acomodos, nuestras malas costumbres. Y a veces los primeros que nos critican son los que viven cerca de nosotros, los que más nos conocen. Pero les cuento que es allí donde debemos empezar por ser valientes y también enseñarles que con Dios nada está perdido, con Dios todo lo podemos. Recordaba también cómo en muchas ocasiones, en una fiesta o en una reunión con los amigos, escuchábamos y cantábamos todo tipo de canciones que la verdad nada tenían que ver con Dios. Pero cuando es para Dios, ahí sí que nos daba vergüenza. Ni qué decir cuando nos invitan a orar, o tal vez en un velorio, el ofrecer un rosario, o un misterio, o un Padre Nuestro, o hacer una oración a Dios por alguien en público. Bueno, eso sí que resulta difícil. Pero miren, todo va en el confiar ciegamente en Dios, en colocar nuestras esperanzas en Él, en agradar a Dios antes que agradar a los hombres. A veces pasamos tanto tiempo buscando caerle bien a las demás personas que terminamos alejándonos cada vez más de Dios, llenándonos de falsas alegrías, tristezas, problemas y hundiéndonos más en el pecado. Mis hermanos, miren, Dios nos enseña que el verdadero valiente es aquel que hace la voluntad de Dios, es aquel que no le da miedo dar testimonio con su propia vida, con su forma de vivir, su forma de tratar a las demás personas, aquel que no le da miedo ser criticado ni humillado por dejar el pecado, porque sabe que Dios nunca lo abandonará y que siempre va a sacar la cara por él. Ese es el verdadero valiente, el que lo da todo por Dios, sin reparos, sin disculpas ni justificaciones. Decía San Pablo que él estaba feliz de morir, ya que había cumplido con todo, y era tanto el amor que le tenía a nuestro Señor, que decía estar listo para su encuentro con Dios en el cielo. Y este testimonio nos debe animar para cambiar nuestra vida del mundo por una vida nueva para Dios. Hagamos lo que Él nos pide, no tengamos miedo. Si Dios nos pide algo, Él mismo nos va a brindar su ayuda, Él no nos va a dejar solos. Miren, hermanos, contamos con una artillería de ayuda e intercesión, que son los santos, los ángeles, los arcángeles, de la Santísima Virgen María, quien también con su ejemplo de vida fue una guerrera valiente al entregarnos a su Hijo para reparación de nuestros pecados, sin importar el sufrimiento que esto le podía causar. Dios nos tiene un gran equipo espiritual guerrero que está dispuesto a dar la batalla por nosotros y con nosotros. Entonces, ¿por qué tener miedo? ¿Por qué no ser esos guerreros valientes que dejan el pecado para unirse al equipo de Dios y buscar una nueva vida en Cristo, para cuando llegue el día de entregar nuestras vidas a Dios, lo hagamos sin miedo,
sin reparos, sin justificaciones y sin tristezas de dejar cosas pendientes acá. Solo que nos dé alegría de que por fin nos vamos a encontrar con Dios. Mira, sin importar la edad, sin importar la forma, que solo nos importe mientras estamos vivos agradar a Dios, dar un buen ejemplo, cumplir con sus leyes, con respeto y amor, respetar a los demás, dar amor a Dios a los demás, especialmente a los que más están cerca de nosotros, los que conviven con nosotros, para que al igual que San Ignacio, también nosotros nos sintamos alegres de un día encontrarnos con Dios en el cielo. Bueno, qué bendición esta valentía, sobre todo de San Ignacio de Antioquía, en ese momento en que ya va a ser devorado por estos leones y él pide a los cristianos y su anhelo más profundo en ese momento es que no le vayan a quitar ese sufrimiento tan grande, sino que todo lo contrario, él pueda sentir muchísimo dolor para asemejarse cada vez más a Cristo y poder alcanzar la santidad. Yo creo que nosotros también estaríamos tentados a hacer lo que harían los cristianos, a lo que le propusieron a San Ignacio de Antioquía. No, vamos a aliviarte ese dolor, no vayas a morir, vamos a hablar con las autoridades, no vayas a pasar por ese sufrimiento, ¿cierto? Y somos muy dados a esto, a querer quitar el sufrimiento de las demás personas, a evitar el sufrimiento en las demás personas. Como papás muchas veces lo hacemos en cosas mínimas en el día, en el diario vivir, pues a veces no queremos que nuestros hijos sufran y queremos de pronto pensar que no puede ser posible que se bañen, por ejemplo, con el agua un poquito tibia, un poquito fría, porque podemos pensar pobrecitos, ni que les dé mucho sol porque pobrecitos, ni que les dé de pronto demasiado frío porque pobrecitos y los estamos tapando y los estamos protegiendo a veces en exceso. Y esto es lo que sentían de pronto los cristianos, obviamente guardando las debidas proporciones de decir, San Ignacio, no, pobrecito, ¿cómo es que tú vas a vivir ese momento de dolor? Pero hoy debemos entender algo que se nos quede en el corazón y es que el sufrimiento es necesario para llegar a la santidad. Es necesario, es el camino que debemos seguir. Claro, nosotros no quisiéramos vivirlo, ni quisiéramos que nadie en nuestra familia, ni mucho menos nuestros hijos, nuestros seres amados sufrieran. Por eso tendemos a esto, ¿no? A querer aliviarles y evitarles el sufrimiento. Pero es necesario, es totalmente necesario para esa santidad, porque nos trae muchísimas ventajas. Necesitamos ese sufrimiento y esos momentos de dolor, aunque nos traigan lágrimas, aunque nos produzcan desasosiego, es necesario. Primero, para reparar el pecado. Porque cuando pecamos, se produce en nuestra vida espiritual como un desequilibrio. Es como si nosotros sembráramos el desorden allí donde el Señor ha colocado el orden. Entonces nosotros cuando sufrimos como que estamos reparando esa falta y colocando ese equilibrio en nuestra vida espiritual. Por supuesto que nuestro Señor pues ya reparó con su pasión y con su muerte, ¿verdad? Pero nosotros también estamos llamados a completar, como dice la palabra de Dios en San Pablo, esos sufrimientos de Cristo, justamente viviendo nosotros ese camino de dolor. Los sufrimientos nos ayudan muchísimo para santificar nuestra alma, para incorporarnos en ese camino de Cristo. Porque si nosotros somos santos y queremos llegar a la santidad, tenemos que pasar ese mismo camino del Señor, y el Señor pasó el camino del sufrimiento. Si el Maestro lo pasa y lo enseña a sus discípulos, pues nosotros también estamos llamados a seguir ese dolor. La palabra de Dios lo está diciendo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y a veces no es fácil abrazar ese dolor, cargar con la propia cruz, seguir a Cristo, no perder de vista la santidad, contemplar su crucifixión. Y a veces nosotros también sentimos que ese sufrimiento nos está crucificando en el corazón, nos está crucificando el alma. Y esto nos ayuda a asemejarnos más a Cristo. Nos ayuda también el sufrimiento para expiar nuestros propios pecados, para doblegar nuestra carne cuando nos desacomodamos un poquito, porque el mundo nos quiere acomodar en absolutamente todo. Y justamente muchos pecados están justificados en aliviar ese sufrimiento, porque el mundo busca la comodidad.
La eutanasia, por ejemplo, es una manera como se quiere supuestamente quitar el sufrimiento de una persona. El aborto también, porque se busca muchas veces quitar ese sufrimiento de la madre, y así con muchos pecados. Entonces, miren hasta dónde puede llegar ese deseo desmedido de no querer sufrir, hasta cometer pecados tan graves como es quitar la vida a otro ser humano. Y cuando nosotros vivimos ese camino del sufrimiento, pues está el Señor doblegando en nosotros la carne y fortaleciendo más bien el espíritu. El Señor lo dice, no, la carne es débil, pero el espíritu nos fortalece. Entonces, San Pablo castigaba su cuerpo, y cuando nosotros escuchamos la vida de los santos, ellos también se flagelaban, ellos también se sacrificaban, se desacomodaban, se incomodaban de muchísimas maneras para alcanzar la santidad y llegar a ser esos esclavos de Cristo. Entonces, ese sufrimiento, desde el punto de vista desde donde lo veamos, sobre todo en la parte espiritual, ayuda más a la santidad que nos perjudica, porque también nos desprende de las cosas materiales. Cuando sufrimos, cuando sentimos ese dolor físico y atravesamos ese valle de lágrimas, sabemos que no somos nosotros los que estamos sufriendo, porque nosotros somos muy débiles y no soportaríamos. Ahí entendemos cómo es Cristo el que va sufriendo con nosotros y el que va haciendo que esa carga sea cada vez más ligera, como lo vivió San Ignacio de Antioquía. Recordemos esa historia bellísima, seguramente todos la conocemos, de las huellas, ¿verdad? En el momento en que la vida está golpeando más fuerte es cuando el Señor nos lleva entre sus manos. El momento en que estamos atravesando el sacrificio, el dolor, el sufrimiento más grande, más pesado, que sentimos que ya no podemos, es cuando el Señor nos da sus fuerzas, es cuando sabemos que vamos entre sus brazos y que el Señor está con nosotros en el sufrimiento, en las lágrimas, en el dolor, en el momento en que sentimos que nuestro corazón se ha explotado pues de dolor y que ya no podemos de experimentar cosas más dolorosas, pues ahí es donde sabemos que el Señor está con nosotros y que esos sufrimientos no van a ser en vano. Esa corona que hoy no solamente tiene San Ignacio de Antioquía, sino todos los santos mártires, es bellísima porque resplandecen de una manera especial en el cielo, y a eso estamos llamados nosotros también, a ofrecer nuestros sufrimientos por amor a Dios y a no querer quitar el sufrimiento de las demás personas, sino más bien a alentarlos, a orar, si el hijo está sufriendo, si de pronto tiene que incomodarse por algo, no es estar de pronto encima sobreprotegiéndolos, porque recordemos que estamos formando almas para Dios y que también, aunque no seamos papás, las personas que nos rodean nosotros estamos llamados a ser luz para ellos. Entonces, esa manera de ser luz para estas personas es no evitándoles el sufrimiento como lo harían los cristianos con San Ignacio de Antioquía, sino más bien animándolos a ofrecer esos sufrimientos por amor a Dios. Porque si grandes son las pruebas, más grandes van a ser las bendiciones y los premios y los regalos que el Señor nos va a dar cuando atravesamos este sufrimiento con paz, con alegría, disponiendo nuestro corazón como San Ignacio, que no iba derrotado allá camino a Roma, iba en victoria porque lo esperaba el cielo. Entonces, hermanitos, que no nos desviemos de nuestro camino, que sigamos el camino de la cruz, que no nos vayamos por el camino fácil, sino que más bien, siguiendo a Cristo, vamos a encontrar nuestra alegría verdadera y el camino verdadero hacia la santidad y a ese gozo especial en el cielo que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros. Benditas persecuciones, benditas calumnias, humillaciones, fracasos, incomprensiones. Gracias, Señor, porque abrazamos esos dolores sabiendo que el alma nuestra lo está necesitando para abandonarnos más totalmente a esa presencia de Dios y llegar a la santidad. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por fijarte en cada uno de nosotros, Señor, para estar en este momento escuchando esta enseñanza. Gracias, Señor, porque sabes que lo necesitamos, porque somos débiles, porque nos dejamos tambalear frente a cualquier circunstancia, Señor. Hoy te pedimos que fortalezcas nuestra fe, Señor, que nos permitas creer, que aumentes nuestra fe, que nos permitas ser obedientes, Señor, a tu palabra, porque sabemos que contigo tendremos la verdadera paz, la verdadera alegría, la verdadera felicidad, Señor. Concédenos la gracia de ser valientes, de renunciar a todo lo que el mundo nos ofrece por tu amor, por tu misericordia, Señor. Concédenos
poder perseverar en nuestro camino de la fe, poder formarnos por ser discípulos misioneros, que podamos entregar nuestra vida al servicio de los demás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santísima Virgen María, Madre nuestra, que siempre estás allí, presta en oración para acudir a nosotros. Tú que intercedes sin ningún reparo ante tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Tú que también fuiste una guerrera valiente en obediencia y sacrificios y amor a Dios. Hoy te rogamos nuevamente, intercedas por nosotros, por nuestros oyentes, por nuestros hermanos servidores, por sus familias, para que también seamos esos hombres y mujeres llenos de valor y de amor, que ni el miedo ni el qué dirán nos alejen de hacer la voluntad de Dios, para dejar el pecado y renacer una vez más a esa nueva vida con nuestro Señor Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Antioquía, ruega por nosotros. San Ignacio de Antioquía, ruega por nosotros. San Ignacio de Antioquía, ruega por nosotros. Bueno, mis hermanos, pues es el momento de despedirnos. Nos despedimos felices con estas grandes reflexiones que el Señor nos ha regalado en torno a la vida de nuestro santo del día de hoy, San Ignacio de Antioquía. Recordemos siempre cuánto Dios nos ama, cuánto Dios está con nosotros, cuánto Dios nos permite momentos difíciles y adversidades para santificarnos. Gracias, Señor, que realmente podamos abandonarnos en esos brazos del Señor, alabarle y bendecirle en toda circunstancia. Un abrazo para todos ustedes, mis hermanos, y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Misioneros Laicos Católicos, Sánate Tú. Dios los bendiga. Queridos hermanos, muchas gracias por haber compartido este maravilloso espacio de oración con nosotros y con esta su emisora virtual católica, Sánate Tú. Que Dios y la Santísima Virgen María los sigan iluminando en este caminar y en este día. Que nuestro Señor los bendiga a ustedes junto con sus familias. Y bueno, una vez más, recordarles que sigan allí conectados con esta su emisora católica. Que no se olviden de colocar sus intenciones de oración, de compartir este link con sus familiares y amigos, de suscribirse a este canal en YouTube, ya que de esta forma ustedes también se convierten en esos voceros de Dios llevando este mensaje de oración por medio de la vida de los santos. Que pasen un feliz y bendecido día. Queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro espacio de oración del Santo del Día, donde el Señor siempre trae un mensaje de esperanza, un mensaje de fe y de alegría a nuestros corazones, y que nos permite mirar que a pesar de nuestra debilidad, el Señor puede hacer grandes cosas. Los invitamos a continuar en sintonía con nuestra emisora católica Sánate Tú, a mis hermanitas con las que compartí este espacio, el Señor esté con cada una de ustedes, y a mis hermanos, el Señor y la Virgen María los acompañe y los proteja. Dios los bendiga y un abrazo muy especial.